entender, o por lo menos de plantear, el enorme desafío que hoy se presenta a las sociedades latinoamericanas. Muchos de estos problemas que yo les mencioné no son solamente latinoamericanos, son mundiales. El problema de la desigualdad, el problema de la concentración del ingreso. Después yo les puedo pasar estos datos si quieren más. Por ejemplo, es el dato de concentración del ingreso, de acumulación de riqueza en los países más ricos. Sí, el crecimiento de las grandes fortunas en los países más desarrollados del mundo. Y fíjense ustedes, Estados Unidos, Australia, Suecia, ¿sí? Entre los países en donde los ricos se hicieron más ricos a lo largo de los últimos años. ¿Sí? Y si los ricos se hacen más ricos, en general, en la historia del capitalismo, a los pobres se les hace cada vez más difícil acompañar el nivel de acumulación de los ricos. No casualmente, independientemente, a mí me parece excelente, por cierto, pero independientemente de lo que les parezca a cada uno, un libro como el de Piketty, El Capital del siglo XXI, gana tanta repercusión en este contexto, ¿sí? Es un mundo que está sustentado sobre una profunda desigualdad. Es un mundo que se sustenta sobre una profunda violencia. Es un mundo en donde persisten las desigualdades de género y de discriminación. No es quizás Suecia, aunque puede ser un buen ejemplo en la acumulación de riqueza entre los más ricos, Suecia es uno de los países con mejores niveles de igualdad de género. Pero si ustedes salen de la Europa escandinava y se van para España, se van para Portugal, los niveles de discriminación de género a lo largo o Grecia o Italia, los niveles de discriminación de género han aumentado durante los últimos años, como también ha aumentado la pobreza infantil. El último informe sobre pobreza infantil de UNICEF, que fue publicado hace apenas algunas semanas, muestra, fíjense ustedes, América Latina tiene un nivel de pobreza hoy del 28%, 26%, ya ni me acuerdo esto, 27,9%, 28%, ¿sí? En América Latina hay 28% de pobres. ¿Saben cuántos niños pobres hay en España? 32,2%. España tiene un porcentaje de niños pobres mayor que América Latina en términos relativos. ¿Sí? En Estados Unidos es de 28%, es casi el mismo nivel de pobreza que hay en América Latina. En algunos países como Grecia o como Islandia, una sociedad tan opulenta como la islandesa, en el contexto de la recesión económica de estos últimos años, el efecto de la recesión fue aumento de la pobreza infantil. Los niños y las niñas cada vez más pobres. Por lo tanto, los problemas latinoamericanos no son solo nuestros, son problemas hoy mundiales. Sin embargo, en América Latina se presentan con una gravedad cada vez mayor en función de que este proceso de estabilidad democrática en América Latina tiene como base de sustentación estas condiciones. Sin lugar a dudas, el aumento significativo de la pobreza infantil en España, aunque cuestiona sin lugar a dudas la legitimidad y la racionalidad de la democracia española, no cuestiona el funcionamiento democrático del sistema político español. En América Latina esperamos que tampoco lo haga, pero quizás en este sentido lo que sí puede llegar a hacer es a cuestionar la legitimidad y la posibilidad de persistencia en América Latina de los gobiernos progresistas que durante la última década consiguieron, ¿sí?, garantizar y promover los importantísimos avances sociales que hubo. No por casualidad, a los gobiernos progresistas se les está haciendo tan difícil ganar las elecciones, ¿sí?, como lo evidencia el caso uruguayo y como lo evidencia particularmente el caso brasileño, con una población cada vez más joven. Hoy también lo decía, que casi el 40% de los brasileños que votaron esta última elección tenían menos de 13 años cuando Lula llegó a la presidencia. Menos de 13, no se acuerdan, no conocieron lo otro. Ni hablar los jóvenes de los países que están en procesos de transformación democrática o revolucionaria hace mucho más tiempo que Brasil. ¿Sí? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo es lo otro? Por lo tanto, esto también puede ser una fuente, ¿sí?, en los países de América Latina, porque ya lo es en los países europeos, de surgimiento de gobiernos cada vez más conservadores. La recesión económica, el aumento de la pobreza, el aumento de la violencia, el aumento de la discriminación, del racismo y la discriminación de género en Europa está haciendo resurgir movimientos profundamente conservadores, en algunos casos neofascistas, ¿sí?, y extremadamente violentos. E inclusive en países como Francia y en parte en Alemania, también sustentados por la clase obrera. Si uno va hoy, yo estuve hace unas semanas en París, y había una movilización del Frente Nacional
y muchos eran operarios, eran los mismos que ustedes verían algunos años atrás en la marcha del Partido Comunista. Hoy eran esos, no era la alta sociedad francesa movilizada contra para una reducción de las leyes de inmigración. Eran los sectores más pobres de la población adheridos a un proyecto reaccionario como el que representa el Frente Nacional en Francia. Y es en este sentido que para América Latina esto significa un alto peligro, porque de nuevo, la democracia francesa puede resistir el surgimiento de estos grupos. Esperamos que lo pueda hacer. Pero la democracia latinoamericana lo hará. El surgimiento de grupos contestatarios. En Chile un sector que está en crecimiento cada vez mayor es el sector de los padres y madres que defienden la privatización de la educación. En el país donde la privatización de la educación es una de las herencias que todavía no se pudo sacar de encima la democracia chilena de la dictadura militar. Hoy crece cada vez más el movimiento de padres y madres que defienden la libertad de elección en la escuela, sacándole al Estado la responsabilidad de educar y transfiriéndosela a las familias, a las empresas y a las corporaciones. ¿Puede la democracia chilena sostenerse sobre esta profunda desigualdad y sobre el aumento de estos movimientos? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es de que es importantísimo que América Latina revierta la profecía de Philipp Schmitter. La democracia, para consolidarse, lo que necesita es tener un futuro cierto. La democracia, para consolidarse, necesita disminuir la desigualdad, disminuir la discriminación, disminuir la violencia y, fundamentalmente, aumentar los niveles de confianza de la sociedad con el sistema político y con una institucionalidad democrática que le permita confiar que es a partir de la participación y la intervención ciudadana que nuestras sociedades cambian. Y esto es lo que creo que se abre como un gran desafío para el futuro de la democracia latinoamericana. Gracias y perdón que me extendí. Gracias. Yo dejo la palabra a Torsten. Perdón, me corté un poco. No, está bien. ¿Cuánto tiempo tengo? Unos 10, 15 minutos. Bueno, vamos a ver, no más. Bueno, yo tengo algunas láminas de mostrar también. A ver, tengo de... Sí. Primero, para explicar un poco más quién soy yo, bueno, estoy trabajando un poco aquí en el Instituto Latinoamericano, pero yo tengo antecedencias de América Latina. He trabajado algunos años con CEPAL. CEPAL es una institución de Naciones Unidas que sigue el desarrollo económico en el continente, que ha producido mucho de esta estadística que ha mostrado Pablo antes. También he trabajado varios años por la agencia sueca de desarrollo ASTI en varios países en América Latina. Bueno, para hacer estos comentarios que voy a tratar de hacer un poco más interesantes, voy a hacerlo desde un ángulo más de un economista y tratar de explicar algunos, de mi punto de vista, relaciones que hay entre la disminución de pobreza que efectivamente está pasando, ha pasado en el continente, y con el desarrollo económico del continente en los varios países. Por supuesto, a ver si logra hacer eso. Por supuesto, esa es exactamente la misma figura, aunque los colores son distintos que tú mostraste. Pero yo creo que para entender estos procesos de disminución de pobreza es importante de entender, a un lado, donde empezó el continente,